Bienvenidos a nuestra tertulia de análisis político, nuestra tertulia semanal en Radio Sefarat. Bienvenidos Albert Sabanoglu y Ken Dubin a esta tertulia. Buenas tardes. Muy Hola bueno. Alex, buenas tardes. Es un placer teneros a los dos aquí. En este caso es una coincidencia, ambos, Albert y Ken, son profesores del Instituto Empresa de Madrid. Ken Dubin es politólogo, Albert Sabanoglu historiador y matemático. ¿Es así, Albert? Sí. Muy bien. Los temas de la semana son varios. Queremos tocar el tema de la visita a Auschwitz del Papa Benedicto, el discurso del Papa Ratzinger. Allí recibió ciertas críticas y provocó controversia, especialmente en Italia. También un tema que queremos comentar hoy es la reorientación de la política exterior de Estados Unidos hacia Irán, respecto a Irán, que parece apuntar a una solución diplomática. Paul Auster, el escritor estadounidense, recibió el premio Príncipe de Asturias esta semana. Y si nos da tiempo hablaremos también de nuestro tema favorito, que es Israel y Palestina y las perspectivas de paz en la región. Comenzamos con el discurso del Papa en Auschwitz. Es un tema que ha dado mucho que hablar. El Papa estuvo allí hace una semana, estuvo allí el fin de semana pasado. Se le criticó por no mencionar en su discurso la palabra antisemitismo. Habló de perdón y reconciliación y condenó el nazismo. Sin embargo, parecía eximir a los alemanes de su presunta culpa colectiva en el exterminio. También dijo, ¿por qué Dios has callado? Y muchos se preguntaban si tal vez no tenía que haber dicho dónde estaba el Papa, entonces dónde estaba la Iglesia. Ken, Albert, los micrófonos son vuestros. Bueno, yo sí coincido con lo que acabas de decir, que habría sido más interesante que hubiera dicho dónde estuvo la Iglesia. Sabiendo a sabiendas que este Papa por lo visto tenía una línea continuista con el Papa anterior, no era de esperar que dijera algo así. No me sorprende nada los límites de este discurso. De todos modos, me parece bien que al menos se hubiera preocupado para irse a Auschwitz como uno de los primeros actos de su mandato. También otra cosa que ha hecho este Papa que a mí me da un poco de esperanza respecto a cómo será como Papa es el castigo muy duro que ha adjudicado para Maciel, el líder de los legionarios de Cristo, que puede tener un cierto eco en la política española, dado que hay muchos políticos de PP, sobre todo el señor Aceves, según se dice, que son miembros de los legionarios y que tienen universidades y bastante influencia en España. Puede ser, sugiere que quizás no va a seguir la línea tan claramente de apoyo a los grupos más conservadores. Bueno, en cualquier caso es una cuestión interna dentro de la Iglesia Católica, pero nosotros como judíos nos preocupa cuál es la actitud con respecto a la memoria de la Shoah y la responsabilidad tanto de los alemanes como de la Iglesia Católica en el exterminio. Albert, ¿cómo has percibido tú esa Bueno, Alex, me parece que una vez más hemos comentado algo parecido en el caso del Papa anterior, ¿no? Es decir, más que analizar y escandalizarse por detalles en el discurso, realmente lo que es de esperar de ese tipo de discursos por gente que hace este tipo de actos simbólicos básicamente, en mi opinión, hipócritas, ¿no? Era esto, ¿no? Es decir, ambos, este Papa y el anterior, por lo que realmente son su esencia, su filosofía, no podían hacer otra cosa. Es decir, eso lo hemos discutido una vez, ¿no? Quizás, como ha dicho Ken, algo positivo deja el hecho de que el Papa haya ido así, el simbolismo de haber estado ahí, ¿no? Pero si se analiza la esencia de lo que representa este Papa y el anterior, realmente no puede salir nada bueno o sustancial
ni para los judíos ni en general para la humanidad, diría yo, ¿no? Daniel Goldhagen, el autor, historiador americano que escribió el libro de los verdugos voluntarios de Hitler, también expresó su opinión respecto al discurso del Papa esta semana, diciendo que realmente todos los documentos y archivos históricos han demostrado que la gran mayoría del pueblo alemán apoyó la persecución de los judíos, con lo cual de alguna manera ve una especie de revisionismo histórico o volver a unas tesis que se mantuvieron en los años 80 por algunos historiadores, pero que están totalmente superadas por la documentación. Me imagino que en cualquier caso es difícil, ¿no?, para el máximo representante de los católicos el estar en esa posición en un país que le recibía, el país más católico de Europa, como es Polonia, y tal vez eso explique esas ausencias. También el hecho de que Polonia fuera considerada en su discurso como una víctima del nazismo y no como un colaborador, pues entra también en esa lógica, ¿no? Desde luego, o sea, hay un tema aquí bastante claro. O sea, por un lado, Polonia, un país que ahora está en ascendencia, una derecha católica extraordinariamente conservadora, a ver, no va a favorecer a las relaciones del Vaticano con el país, como bien dices, más católico de Europa en estos momentos, hablando de la culpabilidad de una parte muy importante, si no mayoría de los polacos, hecho que tenemos tan claro como los datos sobre los alemanes. Y por otro lado, este Papa, que ya ha hablado de manera bastante clara que él tiene una intención de intentar dedicar muchos esfuerzos a evangelizar dentro de Europa, mirando el poco convencimiento de los católicos alemanes al respecto, supongo que sería lógico que él pensara: si acuso a mis co-ciudadanos de ser antisemitas, no voy a favorecer mi misión de evangelizarlos. Otro tema importante de la semana, en los últimos días de la semana, jueves, viernes, leímos y escuchamos noticias sobre el cambio, la reorientación de la política exterior estadounidense con respecto a Irán. Estados Unidos ofrece diálogo directo a Irán si suspende el enriquecimiento de uranio. Ese es un cambio y, ¿cómo lo veis? ¿Es una victoria del pragmatismo de alguna manera o es un cambio hacia el pragmatismo después de una política exterior muy ideologizada hasta el momento? Son las consecuencias. Una reflexión sobre lo sucedido en Irak, el triunfo de la diplomacia. Realmente difícil comentar, ¿no? Sí, parece, todo indica que Estados Unidos ahora lo está jugando de manera un poco distinta vista la experiencia en Irak, ¿no? Y otra cosa es qué va a ser la respuesta de Irán, pero yo ahí no veo nada prometedor, y ahí quizás deberíamos tocar la entrevista en El País, que salió en El País con el presidente de Irán, donde no solo las respuestas, pero el calibre de persona se vislumbra detrás de esas respuestas realmente no deja ninguna esperanza, ¿no? Quizás decir que la entrevista no la hace El País, la publica el diario El País, es una entrevista del semanario alemán Der Spiegel. Muy, muy llamativa esa entrevista, porque por primera vez tenemos la oportunidad de encontrar al presidente de Irán enfrentado, curiosamente, con un periodista alemán que le está diciendo que el Holocausto existió, ¿no? Eso fue lo más... El periodista y el otro, claro, negándolo. Se empeñaba a negarlo, pero sin ningún argumento. Es decir, ahí lo llamativo es lo primitivo que es el discurso del presidente de Irán, ¿no? Porque hay otros negacionistas del Holocausto que quizás son más sofisticados o intentan dirigir el argumento de una forma, pero las respuestas muestran a una persona de un nivel sumamente primitivo, ¿no? Entonces, quizás la pregunta esencial aquí es si en todo ese asunto de las construcciones nucleares, etcétera, si Irán está jugando un juego político de, por ejemplo, conseguir algunas ventajas, etcétera, si está jugando el juego o si realmente está yendo hacia la deriva, ¿no? Es decir, que haga lo que haga Occidente, Europa, etcétera, ellos seguirán con su programa, es decir, una cosa totalmente con un objetivo claro, ¿no?
Europa y Estados Unidos, la idea es ofrecer un paquete, ¿no? Sí, de la idea, ventajas y de pero medidas. esa idea funcionaría si Irán está jugando el juego, Bueno, ¿no? desde luego que tendría muchísimo que ganar, ¿no? Si están escalando para ganar, ¿no? Pero a lo mejor no es así. Es decir, A lo desde mejor- una lógica estatal, ¿Ah? aceptar ese juego tendría todo lo que ganar Irán, ¿no? En ese, Sí, sí. Es decir, de Exacto, hecho, pero lo el que haber digo- llegado a este punto, ellos ahora están en condiciones, ¿no? Ya, pero- Han elevado el precio a pagar por ese. Exactamente, pero lo que digo es que cabe la posibilidad que no están jugando un juego, que están fuera de la lógica. Sí, es pero- decir, que ¿Qué? realmente lo que quieren hacer es hacer las armas y creen que pueden hacerlas. De todos construirlas. modos, esto lo vamos a ver en las próximas semanas o los próximos meses. Desde luego, la primera reacción de Irán ya ha sido un no tajante frente a esta oferta. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha llamado insulto a la oferta de los Estados Unidos. Pero detrás de esto seguramente habrá algunas voces dentro del régimen que están diciendo, bueno, hemos estado jugando, ahora tenemos la oportunidad de sacar buen partido de lo que hemos hecho hasta ahora. Por otro lado, yo creo que lo más interesante y lo más esperanzador de esta oferta de los Estados Unidos es que nosotros no hemos hecho nada, pero Nosotros los americanos. nosotros los americanos, más concretamente Condoleezza Rice, ha conseguido apartar a Dick Cheney, que era la persona que se opuso frontalmente a esta estrategia después del 11 de septiembre, y ha quitado de en medio este estorbo. Ha convencido a George Bush que realmente tenía que mover ficha, no tanto para Irán. Yo creo que realmente si pensamos que esto va a cambiar a Irán, Pero es una estamos con la reorientación lectura. de la política exterior en general, ¿no? Es realmente, yo creo, un aliciente para que los chinos y los rusos puedan, a lo mejor, como verán que Irán no responderá positivamente a esta oferta, Sí. es una manera que los Estados Unidos y Europa pueden presionar más a estos otros poderes del Consejo de Seguridad para que impongan unas sanciones que realmente pueden morder con fuerza y que pueden conseguir que Irán realmente vaya pensándolo 2 o 3 veces. Y en ese sentido yo creo que es un paso muy positivo, no tanto para lo que va a pasar entre Irán, sino para la dinámica de los intentos de los Estados Unidos y Israel y los europeos de buscar el apoyo de otros países muy necesarios para que tengamos sanciones eficaces. De hecho, Israel y la Unión Europea veían muy positivamente y apoyaban esta iniciativa de diálogo porque veían que, bueno, por ahí iban los tiros, ¿no? Realmente hace 2 o 3 semanas el propio Bush dijo que todas las vías estaban abiertas, incluso el ataque y el bombardeo, pero creo que parece ser que ha tenido muchos asesores y de hecho han salido en los últimos días como dices, debe ser aprovechándose también de que Cheney está en un momento muy débil por Efectivamente. todos los escándalos que le rodean y todo. También eso cambia también un poco la perspectiva de Europa que ha habido en Estados Unidos durante los últimos años, donde Europa siempre, ¿no?, que hablaba de moderación, de diplomacia y como de una timidez y una falta de coraje para enfrentar las situaciones, pero tal vez en este caso la puesta en común y el diálogo o la presión diplomática, las sanciones puedan llevar a una solución. Sí. Esperamos. Hemos mencionado a Ahmadinejad y la negación del Holocausto, la negación del crimen de Auschwitz, y hago aquí un pequeño inciso. Esta semana una noticia fue también que se presentó por primera vez en España un material sobre la Shoah, un material pedagógico educativo sobre el Holocausto. ¿Cómo explicamos el Holocausto? Guía de recursos para la educación sobre la Shoah. Ese es el título de este DVD y se presentó el martes pasado en el marco del programa Recuperemos la Memoria, Trabajemos por la Paz. Esta próxima semana podrán escuchar nuestros oyentes una entrevista con Xavier Torrents, profesor de la Universidad de Barcelona, que es uno de los principales impulsores de este proyecto. Bien, ¿cómo veis los últimos acontecimientos en Israel-Palestina? El plan de convergencia de Olmert, que hablábamos la semana pasada, que tiene en cierto apoyo, pero con reservas por parte de Estados Unidos, y esas reservas son muy importantes porque básicamente es que no lo van a financiar, no quieren sentar fronteras de facto, que digamos es el principal problema de ese plan unilateral, y
agotar todas las posibilidades de diálogo. ¿Hay posibilidad de diálogo con esto que hemos visto esta semana? Bueno, es difícil decirlo. Sí, parece que hay algunas aperturas de parte de Hamás, ¿no? Pero... Las hay, ¿eh? Hay algunas tenues aperturas, ¿no? Haniyeh dijo que si Israel se retira hacia a las fronteras del 67 habrá paz e implementaremos un alto el fuego, una hutna, por muchos años. No sé muy bien cómo hay que tomarse eso, pero en fin. No, yo no sé cómo tomármelo. Supongo que los israelíes tendrán más información. Pero lo que a mí me sorprende en este contexto, Israel, que muchas veces ha actuado muy pragmáticamente con organizaciones como Hamás, que en este caso, a pesar de que Hamás esté haciendo declaraciones de este tipo y que esté manteniendo un alto el fuego de hecho, ¿no? A pesar de esto que le estén poniendo presión para reconocer oficialmente Israel, etcétera. Es decir, eso realmente a mí me sorprende, ¿no? Ahí supongo que ellos sabrán algo, ¿no? Tendrán más información que yo, esto es seguro, ¿no? Pero me parece una política poco pragmática. En otras ocasiones han hablado con gente que estaba actuando muchísimo peor de lo que está haciendo ahora Hamás, ¿no? Y bueno, de parte de Hamás decir que van a mantener lo de las fronteras de las 67, que van a mantener un... sí, curiosamente no lo dice Hamás, lo dice Haniyeh, y además él lo subraya, que esa afirmación en la declaración la hace como líder del gobierno palestino, pero no como líder del movimiento Hamás. O sea que tenemos ahí un... Pero puede decir algo más que eso. Es decir, tú le imaginas saliendo hoy mismo y diciendo vamos a reconocer el Estado de Israel. Eso no lo imaginas, ¿no? Es lo máximo que puede decir. O sea, tú esto lo ves como una baza de negociación. No lo sé. Yo te digo que los israelíes tendrán mucho más datos que yo, ¿no? Entonces que todos sabrán nosotros, algo, pero a mí me sorprende que estén eligiendo esta estrategia de poner presión, de cortar las ayudas, etcétera. No lo sé. Bueno, vamos a ver cómo sale también el tema del referéndum que ha propuesto Abbas. O sea, para mí, yo creo que esto es el próximo desarrollo paso importante en este juego. Porque realmente jamás, yo creo que en parte esto puede explicar los últimos pronunciamientos. O sea, jamás está bajo una presión tremenda, porque yo no creo que sea muy claro que la población palestina vote en contra de Abbas en este referéndum, y eso sería pues una bofetada tremenda para Hamás, y realmente a lo mejor les está empujando a mover ficha un poco, a ver si pueden convencer a Abbas que no convoque al referéndum, y si lo convoca, a ver qué pasa. En el diario israelí Haaretz, que como sabéis es siempre muy crítico con unos y con otros, aparecieron varios artículos y algunos editoriales que se preguntaban si los gobiernos israelíes, primero Sharon y luego ahora tal vez Olmert, perdieron una oportunidad cuando Abbas era presidente palestino antes de las elecciones palestinas en que jamás subió al poder. Se dice muchas veces que los palestinos no pierden una oportunidad para perder una oportunidad, pero tal vez se haya perdido una oportunidad con Abbas porque uno de los motivos por los cuales se votó jamás era la corrupción en la autoridad palestina, pero también, y eso lo decían muchos de los votantes, que no llegaban a nada, no llegaban a ningún lado. ¿Israel podía haber hecho más? Seguramente. Yo creo que, si bien es cierto que los palestinos parecen cumplir la regla de no perder una oportunidad para perder una oportunidad a rajatabla, tenemos que reconocer que Israel bastantes veces ha perdido oportunidades. No sería la primera vez. Un tema que nos hemos dejado. Albert, ¿quieres comentar algo al respecto? No, estoy de acuerdo. Queríamos hablar de Paul Auster, premio Príncipe de Asturias, que por cierto no sé si sabíais que es judío. Sí. Albert, ¿tú has leído Paul Auster? ¿Aparece su judaísmo en algunas de sus novelas? No mucho, ¿no? No. Bueno, en las que yo he leído, ningún modo. Vamos a ver. Ahora que lo recuerdo, es un dato interesante. Paul Auster realmente no tiene en sus novelas ni en sus otros escritos que he leído, no. Pero cuando vino aquí a España, y era justo en el momento culminante de la intifada, de la segunda intifada, y donde la prensa española, como tú bien sabes, Alex, estaba
muy en contra, muy bueno, con tonos bastante No me digas que antisemitas. Preguntaron a usted por Israel. No. Te voy a decir lo que es interesante. Paul Auster, las preguntas las diseñó él. Estuvo en el círculo de Bellas Artes, ¿no? Él les dio qué preguntas quería que se les preguntaran. Y una de ellas era sobre sus raíces judías. Y eso me chocó bastante. En un momento así, en un país como España, viniendo de un escritor que realmente muy pocas veces explícitamente habla de su judaísmo, de sus raíces judías en su obra ni fuera de su obra, ¿no? Era una pregunta que Paul Auster quiso que en ese momento le hagan. Y habló detenidamente bastante tiempo contestando la pregunta sobre su judaísmo, sobre lo que significa el judaísmo, las cosas positivas, la filosofía, no como caricatura de conflicto israelí-palestino, pero realmente en profundidad. Entonces yo creo que puede ser un dato significativo, ¿no? Solo presencié yo hace unos años, ¿no? En cuanto a su obra, bueno, yo creo que ha estado decayendo, francamente. Es decir, es cuando dan los premios, siempre. Sí. Smoke es una buena novela. Sí, es una película también, ¿no? La trilogía de Nueva York, que tuvo mucha fama, me parece un poco hueca, no da mucho de sí. Hay estilo, pero poco contenido. Pero tiene una recomendación para nuestros oyentes. Tiene un muy buen libro que es muy poco conocido, pero el título exacto no se me viene. Se llama como el libro de las coincidencias, algo así, un libro pequeñito que habla de todas las coincidencias que le pasaron a él o a otra gente, de esas coincidencias que dices que, bueno, aquí debe haber algo más, no es solo la ley de probabilidad que te pasan en la vida, no, cosas como mágicas, ¿no? Que experiencias a lo largo de la vida. Entonces tiene un pequeño libro que te da, bueno, que ilustra cosas de ese estilo que le pasaron a él y a otra gente. Entonces ese libro lo recomiendo. Muy bien, el libro de las coincidencias o algo así. Algo así. Bueno, si quieres en la próxima tertulia doy el título, lo tengo en casa. De acuerdo. Lo interesante también de este caso, que los nominados al premio Príncipe de Asturias, otros de los escritores nominados eran Amos Oz y Philip Roth, cuyo origen no está en duda en absoluto. Bueno. ¿No? Si os parece bien, Albert Ken, lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en la tertulia de Radio Sefarad. ¿Tenéis ya planes de vacaciones? Lo digo para contar con vosotros en el mes de junio-julio. ¿Turquía? ¿Estados Unidos? Yo estoy aquí dando clases hasta como mínimo medios de julio. Yo me cuentas conmigo. Sí, también. Bueno, estupendo. Para nosotros y para los oyentes de Radio Sefarad es un honor poder contar con vosotros. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Gracias, Alex.